viendo Bien, y nosotros continuamos con más aquí en nuestro programa Bienestar Contigo. Recuerde que usted puede interactuar a través del 0243-206-700. También puede hacerlo a través de la cuenta Twitter, @oficialpisotvs y @Juliet Arevalo. Qué gusto que estén allí en sintonía, porque hoy estamos hablando sobre la empresa espiritual. Les recuerdo que nos acompaña el coach numerólogo José Luis Torrealba. Ya desde que inició nuestro programa, a través de nuestro generador de caracteres han salido sus redes sociales, sus contactos para que usted se comunique con él apenas termine el programa y pueda aclarar las dudas. Pero también a través del 0243-206-700 usted nos deja su nombre y apellido seguidamente de su pregunta, la pregunta que le desea hacer al especialista, y nosotros gustosamente aclararemos su duda. Como les dije, hoy hablando de la empresa espiritual. José Luis, ¿por qué decimos la empresa espiritual? ¿De qué se trata? Porque precisamente la empresa espiritual, la empresa tiene un dueño, ¿verdad? Y si el dueño original no está, se fue porque se murió, se fue del país, y se crea un vacío, se crea un principio de vacío. Y al crearse un principio de vacío es como que si tú tuvieras un niño huérfano. Entonces, ¿por qué la empresa espiritual? Porque a esta empresa hay que darle identidad. Y si en este caso el dueño está muerto porque partió o se tuvo que ir a otro país, entonces hay que honrar el nombre de la persona que no está en el momento. Es decir, cuando el dueño de la empresa no está, porque tuvo un accidente, porque se fue, porque partió de otro plano, la empresa está en deshonra. Y mientras que la empresa esté en deshonra, ¿por qué en deshonra? Porque tú no estás reconociendo objetivamente que tú estás en esa empresa gracias a ese hombre o a esa mujer que creó o dimensionó ese espacio. Cuando no hay nadie que oriente un sentimiento de respeto hacia la persona que originó la empresa, va a ser una empresa muy escueta, porque el alma de la empresa es el alma del dueño de la empresa. Si el dueño en este caso no está, entonces va a ser una empresa donde van a haber conflictos, donde van a haber vacíos, donde van a haber diferencias de criterios, donde van a haber, si se quiere, siempre unos niveles de autoestima baja. Y en este sentido, ¿por qué la empresa espiritual? Porque debemos reconocer el origen de nuestros inicios en todo sentido, y en este caso de la empresa espiritual. ¿Qué cambios precisamente, José Luis, deja el desarrollo espiritual dentro de una empresa o dentro de nuestro lugar de trabajo? Es definitivamente impactante e importante, porque los cambios que dejan son totales y radicales. Es el caso de una empresa que existió acá en Aragua, no voy a decir nombre, bueno, sí lo voy a decir porque ya no está, se llamaba Sudantex, no está trabajando comercialmente hoy. Sudantex era una empresa que cuando una persona se enfermaba, todos los empleados obreros iban en ayuda de su hermano, y se hacían llamar familia empresarial. ¿Por qué se hacían llamar familia empresarial? Porque ellos tenían una filosofía, y la filosofía era que ellos eran una familia unida. Y todo lo que sucedía en esa empresa se resolvía en esa empresa. Y todo lo malo que pasaba en esa empresa, todos al unísono buscaban la fórmula de resolver la situación en esa empresa. Y por sobre todas las cosas había el respeto y los lineamientos. De hecho, hubo una persona que se ganó un Rolex en ese tiempo, porque precisamente duró 27 años trabajando. Y nunca en 27 años tuvo un día de falta, pues. Y a él lo premiaron porque él decía que su empresa era su casa. Y es fácil entender por qué es su casa, porque allí tú vas a pasar 8 horas con tus compañeros, vas a llegar a tu casa a las 6 de la tarde, te acuestas a las 8 de la noche, duermes, te levantas a las 6 de la mañana. Esto quiere decir que tú coexistes más en tu empleo que en tu casa. Entonces por eso es que hay que amar la empresa donde tú estás. ¿Por qué se ha perdido esto, José Luis? Esa armonía, ese buen compañerismo, esas buenas atenciones, esa buena relación entre compañeros de trabajo. ¿Por qué existen tantas fallas hoy en día? Porque las empresas son como las personas, lógicamente, y estamos copiando un nivel de país en este momento de una carencia afectiva total. No podemos evitar la realidad, no podemos evadirla, no podemos hacernos los locos, como dicen por allí. Y en la medida en que Venezuela como país esté devaluando los valores individuales y colectivos de las personas, en ese sentido se empieza como a desmoronar todo movimiento. Es decir,
Si Venezuela es un país, o Venezuela es un país que debemos prestarle atención y no le estamos prestando atención, lo mismo va a ocurrir en tu casa y en la empresa. Va a haber como una carencia afectiva, va a haber una desviación energética, va a haber un fallo emocional allí. Sin embargo, hay personas que no creen precisamente en la espiritualidad. ¿Cuáles son esas razones para el creciente interés precisamente en esta área? Bueno, precisamente esas personas que no creen en la espiritualidad en algunos casos son muy exitosas, si se quieren. Y no es precisamente porque no crean en la espiritualidad, sino más bien porque son tan organizados. Una empresa que tiene mucha organización, mucho orden y mucho lineamiento y mucha solidaridad humana en este sentido, se hace más exitosa la empresa, porque la espiritualidad tiene que ver es con el alma energética de la empresa, más no con el sentimiento. Una persona para ser gerente tiene que tener carácter, tiene que tener prosperidad, tiene que ser una persona muy sonreída, tiene que ser una persona humilde, tiene que tener un conjunto de elementos y ideas que le den a esta persona que va a gerenciar la capacidad de ser amado y querido por todos. Enfocados precisamente en eso, José Luis, en el tema de la espiritualidad y cómo nosotros podemos poner en práctica dentro de nuestra área laboral, dentro de nuestro campo de trabajo. ¿Cuál es la importancia precisamente de que una buena gerencia deba motivar a los trabajadores a eso, pues a talleres de convivencia, a talleres para generar pues una armonía laboral? Precisamente porque tú estás ejecutando como empleado una labor cotidiana constante, y esto te hace que en algún momento tengas agotamiento psíquico, emocional, porque estás vibrando en una misma frecuencia. Entonces siempre se sugieren que a los empleados y amigos de la empresa se le hagan retiros espirituales, se le hagan viajes a la playa, se le hagan encuentros fuera de la empresa, y si se quieren talleres y conferencias para su crecimiento personal, para que él se sienta querido desde el mismo momento que está vibrando en esa frecuencia por la gerencia de la empresa. Si una empresa no está ofreciéndole a sus empleados ese diezmo, porque eso es algo que se merece y que le corresponde al empleado y al obrero, si una empresa no está vibrando en esa sintonía, la empresa no va a tener éxito, o la empresa no es exitosa. Insisto en que para que una empresa sea exitosa debe ser que el gerente general, en comunión con los otros gerentes, vean a sus empleados y a sus obreros como sus propios hijos, porque de eso se trata. Se necesitan algunos rituales, José Luis, para precisamente generar la espiritualidad dentro de una empresa. Sí, y yo creo que el ritual más importante para generar la riqueza, tanto espiritual, colectiva como empresarial, es la actitud de todos y cada uno de nosotros. Es desarrollar una imagen vivencial diferente, es que tú como persona comiences a trabajar bajo la premisa de la prosperidad, y lejos de crear caos en una empresa, hacer reuniones y en esas reuniones hacer mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo hacer una lluvia de ideas. En la medida en que eso que usted está observando comienza a trabajar bajo la premisa de ese trabajo, la empresa va a ser próspera, porque está viendo que sus hijos tienen interés de que la mamá o la empresa esté bien. Por cierto, nos hablabas sobre una táctica que utiliza José Luis en sus talleres, en sus actividades, cuando pues se enfoca a trabajar con una empresa, y es la entrevista individual. De verdad que me comentabas lo interesante que es evaluar a cada trabajador para saber precisamente dónde están las fallas, cuáles son esas propuestas que nacen desde las mismas bases, de qué manera precisamente puede facilitar esa entrevista individual por cada caso al patrón o al dueño de una empresa. Te lo voy a comentar así. Mi tío tiene un hijo que es un médico muy famoso acá en Aragua, y cuando él se enferma le dice al hijo: ay, hijo, tú no tienes un médico, no conoces un médico bueno que me pueda ver. Papá, pero yo soy médico famoso. No, tú no eres médico nada. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente los empleados no se van a desnudar delante de sus propios jefes, porque siempre hay como una especie de pena, o un rencor, o un resentimiento, o una reserva. Cuando yo voy a una empresa, yo hago una entrevista individual. En esa entrevista yo voy a hacer un conjunto de preguntas, y en ese conjunto de preguntas yo voy a estar observando de qué carece el empleado, el obrero, el gerente, de
cuáles son sus potencias, cuáles son sus fortalezas, qué está sucediendo en la empresa. Y como todos, a mí, como no me conocen, entonces ellos se sueltan, las personas se sueltan, me dicen, me siento triste porque mi jefe no me toma en cuenta como yo quiero, o me siento triste porque me siento desmotivado, o me siento incómodo porque en la empresa no me llevan a pasear, o de repente no valoran mi trabajo como debe ser. Y entonces una vez que ya yo tengo la respuesta de todos, desde el gerente hasta la persona de menor cargo, yo hago un perfil, y en ese perfil vamos a determinar de las potencias y de las fallas de la empresa, y allí es donde vamos a trabajar para potenciar aquello que está frágil en la empresa. Si es una empresa que tiene conflictos de comunicación, entonces vamos a trabajar sobre lo que es la comunicación veraz y efectiva. Si es una empresa que tiene problemas de atención, porque la empresa tiene problemas de atención cuando tu jefe no está pendiente de ti, cuando tu jefe no sabe realmente y no te conoce, entonces allí es donde se hacen esos talleres con el buen fin de que sea una empresa espiritualmente próspera. Pero ¿cómo superar eso, José Luis, cuando se presentan esos retos, esas dificultades? ¿Cómo superar esos desafíos? Bueno, porque precisamente ese taller o esa entrevista que yo hago persigue específicamente descubrir las fallas. ¿Y cómo se consigue ese desafío? Asumiendo la responsabilidad. Porque nosotros como jefe no asumimos nuestra responsabilidad, entonces allí cuando empiezan los conflictos. Y nuestro primer desafío es asumir que como persona hemos fallado en tal o cual cosa, y a partir de ese momento aceptar verdades y no cargarnos de culpas. Una vez que nosotros asumimos nuestra realidad, es allí cuando comienza la prosperidad, porque cada quien comienza a asumir su propia responsabilidad. José Luis, tenemos que hacer un paréntesis en nuestra conversación. Recuerde que estamos hablando sobre la empresa espiritual. En la próxima parte vamos a hablar, José Luis, sobre el papel del trabajador, esa actitud que debemos, por supuesto, poner en práctica ya conociendo esas limitaciones, esas fallas presentes dentro de nuestro lugar de trabajo, y plantearlas, por supuesto, a quienes nos dirigen, a los jefes, a los gerentes. ¿Cuál es esa actitud que cada trabajador debe tomar precisamente para sentirse motivado y para ver pues algunos beneficios en su entorno laboral? Sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima parte. Recuerde que hablamos sobre la empresa espiritual y nos acompaña el coach numerólogo José Luis Torrealba. Quédese allí, ya venimos con más. Los dejamos con el siguiente tips. Crear una empresa exitosa o ser el dueño de un negocio sostenible es el sueño de todo emprendedor, un sueño que solo pocos logran alcanzar.